Muy buenos días a todos. El día de hoy, martes 29 de junio, vamos a hacer la apertura diaria del mercado. Hay varias cositas que resaltar importantes en renta variable, en cuanto a políticas monetarias alrededor del mundo, en cuanto al COVID, ya se van a dar cuenta que hay varios temas a tocar el día de hoy. Bueno, inicialmente hay que tener en cuenta lo que pasó el día de ayer con el Nasdaq. Específicamente recordemos que el Nasdaq es el indicador tecnológico em, por supremacía en la renta variable. Y el día de ayer tuvo unas muy buenas apreciaciones impulsadas específicamente por grandes compañías tecnológicas, sobre todo por Facebook, la cual subió un 4%, superando el billón de dólares de capitalización bursátil, lo cual es un récord después de que se anulara dieran una sentencia a favor de Facebook en relación a políticas monopolísticas, perdón, de parte del gigante tecnológico. Entonces, después de esta sentencia a favor de Facebook, pues lo que hemos tenido es un crecimiento muy bueno para Facebook y que también impulsó y que responde parte del muy buen comportamiento del día de ayer del Nasdaq. El día de hoy amanece ligeramente en caída, pero no es algo que preocupar, es una caída del 0,20. Sin embargo, pues hay que recordar que estamos ya en niveles históricos, nuevos máximos históricos. Em, Además de lo que les comento, hay que estar muy en cuenta, muy pendientes de qué hacen los bancos comerciales. Recordemos que en Estados Unidos, me refiero, recordemos que recientemente se reveló los datos del test de estrés para el sistema bancario en Estados Unidos, que arrojaron datos muy positivos, por lo cual se esperaría que con el tiempo el reparto de dividendos se modifique, pero pues hasta ahora no han habido mayores noticias, pero pues hay que estar muy atento de lo que sucede en relación a esto. Sobre todo, las acciones en general están muy pendientes de lo que va a pasar el día viernes con los datos de empleo no agrícola. Por otra parte, lo que vimos ayer para el Banco Central Europeo bastante importante, algunos de los mandatarios que conforman el Banco Central se pronunciaron anticipando las modificaciones en su política monetaria expansiva, específicamente en la modificación, en la disminución de eh, las compras de activos financieros en lo que se llama el QE. Entonces, bastante importante, también puso en negativos a la renta variable el día de ayer en general para Europa, como lo observamos ayer en el video de cierre de mercado. Esto fue lo que generó ese negativismo. Por otra parte, bueno, hay que mencionar que Reino Unido, hay que estar muy pendiente de lo que pasa con la nueva variante en Reino Unido, la cual cada vez reporta más y más casos. Y de hecho, el último reporte fue de más de 22.000 nuevos casos, que es el nivel más alto que se ha tenido desde finales de enero de este año. Entonces, bastante importante. También hay que tener en cuenta lo que pasó con el petróleo crudo en general. El día de ayer tuvo una disminución importante, alrededor del 2%, como lo vimos, sobre todo explicado por ese miedo al que se vuelva a repuntar en los casos de COVID en los principales países del mundo. Este es el escenario para el día de hoy. Hay que tener en cuenta estos puntos que les acabo de mencionar. En cuanto al calendario económico, tenemos algunos índices de precios para el Reino Unido. Podemos observar que son mayoritariamente negativos, una buena perspectiva inflacionaria, con pocas presiones inflacionarias para el Reino Unido. El IPC de España se ubica ligeramente por debajo del dato anterior. Y el IPC amortizado también se ubica en una cuota muy buena. La previsión del mercado es bastante asertiva, sin embargo, ya nos encontramos en nivel por encima del 2%, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero como observamos el IPC en España en su variación anual, esperamos que esté disminuyendo a lo largo del año, por lo menos en Europa, que causa de unas presiones inflacionarias muy bajas. El IPC para Alemania en su variación mensual
muestra una ligera disminución. En general, estos datos son bastante positivos para Europa, muestran que inclusive Europa tiene una menor presión inflacionaria de la que se tenía pensado. Ahora, por otra parte, en cuanto a los precios de vivienda para Estados Unidos, estos muestran un aumento de casi un 1%, inclusive, perdón, un poco más de un 1%. Bastante importante esto, bastante interesante y a mencionar que parte de la compra de activos que se hace en Estados Unidos por parte de la Fed tiene que ver con bonos indexados a deuda indexada al sector inmobiliario, y probablemente esto sea una señal de alarma para un futuro, el futuro de la modificación de estas políticas monetarias expansivas. Eh, Hace pocos minutos comenzó la comparecencia de Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y y habrá que ser muy prudente con respecto a lo que ella menciona, y que de seguro tendrá una repercusión importante en la renta variable el día de hoy en los mercados en general. Más tarde, en pocos minutos, de hecho, vamos a tener la confianza del consumidor, la cual no se ha podido levantar, pues no ha tenido un buen comportamiento en los últimos datos. Y más tarde vamos a tener un poco más de comparecencias de parte de diferentes bancos centrales, las comparecencias de Murder del BOE alemán, y el presidente, las declaraciones de Weinmann, el presidente de Bundesbank, en todo lo referente a Alemania, estos dos últimos datos. Las declaraciones de Lowy, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia, también se van a dar después del cierre de la sesión en Estados Unidos. Eso es lo que hay que tener en cuenta el día de hoy para el calendario económico. Bastantes pocos datos a los cuales prestarle atención, pero sí importantes perspectivas respecto a la política monetaria, y sobre todo la visión de esta semana. El mercado va a estar muy pendiente de lo que suceda el día viernes con los datos agrícolas. En cuanto al el comportamiento de apertura, bueno, después de 24 minutos de apertura en el mercado, lo que observamos es un positivismo mayoritariamente en el mercado de renta variable, a excepción del Nasdaq, que cae ligeramente, lo cual pues tiene un poco de sentido, en un movimiento ligeramente correctivo respecto a lo que pasó el día de ayer con el furor de Facebook y de otras compañías tecnológicas que les fue bastante bien. El día de hoy el petróleo Brent, el WTI ya amanecen con una apreciación cercana al 1%, dejando atrás esos miedos respecto al COVID que observábamos el día de ayer, y observamos apreciaciones el día de hoy. Lo que sí está bastante preocupante el día de hoy es que tenemos caídas en general para el resto de materias primas. Observamos fácilmente que el oro está cayendo un 1,4 y la plata un 1,7, bastante peligroso esto. Y lo menciono porque en general se pensaría en un escenario positivo para el oro con la inflación que estamos viendo, pero no, el oro se está dejando trasladar, bueno, más que todo por el buen comportamiento de los rendimientos del bono del Tesoro americano, pero en general el mercado no está presentando ninguna variación positiva respecto al oro, mostrándonos que cada vez se quieren alejar en lo posible de escenarios de poco riesgo. Eh, por otra parte, pues el trigo y el maíz presentan unas variaciones importantes el día de hoy, teniendo en cuenta que fueron los que más cayeron la semana pasada, pues esto es bastante positivo. Sin embargo, el resto de materias primas cae: el café, el azúcar, el cacao, el arroz, en general cae, inclusive en aluminio tampoco, digo, a excepción de los metales industriales como el aluminio, el zinc, el níquel y el plomo, que sí están teniendo una apreciación positiva al día de hoy. Y el terreno bastante mixto al día de hoy para las materias primas, mayoritariamente positivo para los metales industriales, mayoritariamente negativo para las materias primas agrícolas, y pues preocupante el papel del oro el día de hoy, una caída realmente importante. En el escenario de criptomonedas lo que tenemos es un positivismo en general en el mercado, lo cual reconfirma la señal de positivismo y de mayor búsqueda de riesgo del mercado en general. El Bitcoin se recupera desde la cuota de los 29.000 que veíamos el día de ayer y se ubica en 36.000 el día de hoy. El Ethereum sube bastante bien. Recalcar el papel del Ethereum, por supuesto, y en el escenario de divisas, como les mencionaba, el índice de dólares se está apreciando muy ligeramente el día de hoy,
aparentemente hay un poco de escepticismo en el mercado respecto al repunte de la renta variable y tenemos una ligera apreciación de parte del dólar americano. Sin embargo, no estamos viendo apreciaciones realmente volátiles el día de hoy en lo que es el escenario Forex, bastante tranquilo, a excepción del dólar australiano contra el dólar americano, que se está que muestra una caída del 0,56 de parte del dólar australiano con respecto al dólar americano. Eso es todo para el día de hoy, un poco larga esta sesión, pero bastante información interesante. No me queda nada más que agradecerles y esperar que esta información les sea de ayuda. Un saludo y hasta luego.